aludiendo a la primera tricotomía fundamental o la primera tricotomía que presentamos a la hora de desarrollar el pensamiento de Peirce, y que es la que distingue la primeridad, la segundidad y la terceridad como categorías centrales a la hora de entender la perspectiva de Peirce acerca de lo real. En verdad se trata no tanto de tres tipos de realidad, estas categorías, primeridad, segundidad y terceridad, sino que más bien aluden a lo que podríamos denominar tres órdenes de fenómenos, ¿sí? O tres maneras por las cuales, de alguna manera, decía Peirce, lo real se presenta al ser humano, ¿no? O sea, son tres modos o tres maneras por las cuales el ser humano hace una experiencia, hace su experiencia de lo real, y en esto se echa de ver de manera clara la naturaleza pragmática de Peirce como filósofo, digamos. Si ustedes buscan información de Peirce en las redes, van a encontrar su nombre en clara afiliación con una corriente filosófica que se denomina pragmatismo. En ese sentido, la pregunta de Peirce como filósofo no es tanto qué es la realidad, sino más bien qué experiencia tiene el ser humano de lo real, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, Peirce dice que la experiencia que el ser humano hace de lo real puede diferenciarse o puede analizarse desde este punto de vista triple, ¿no? O sea, hacemos la experiencia de lo real como primero, luego hacemos la experiencia de lo real como segundo, y hacemos la experiencia de lo real como tercero. ¿A qué se refiere? Básicamente, el orden de la primeridad tiene que ver con lo que podríamos llamar el orden de las cualidades o de las sensaciones. Peirce dice la experiencia de lo real, en primer lugar, o sea, el hombre experimenta lo real bajo la forma de sensaciones o de cualidades, ¿sí? Y tiene que ver con el tipo de experiencia de lo real de la que nos proveen nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, lo real se aparece al hombre bajo la forma de imágenes visuales, o de olores, o de sabores, o de texturas, o imágenes táctiles, o de sonidos, ¿sí? Entonces, todo este orden de las sensaciones constituye una primera forma de experimentar la realidad, a la que Peirce llama el orden de las primeridades. Primeridades porque las sensaciones se bastan a sí mismas, ¿sí? Constituyen primeros en relación a nuestra experiencia de lo real, sin necesidad de referirse a ningún otro orden de fenómenos, ¿sí? El orden de la segundidad para Peirce tiene que ver con una otra manera que tiene el ser humano de hacer su experiencia de lo real, y en este sentido el ser humano también hace su experiencia de lo real bajo la forma de determinados hechos o acontecimientos, ¿sí? Entonces hay un segundo orden por el cual experimentamos lo real, y este segundo orden tiene que ver con los acontecimientos, con los sucesos, con el orden de los hechos. El orden de los hechos constituye un segundo porque para que se produzca un hecho necesariamente tiene que haber como mínimo dos términos puestos en relación, o dos elementos puestos en relación. Cualquier hecho o cualquier acontecimiento supone la puesta en relación de dos elementos, ¿sí? Imagínense desde del ejemplo más banal que podemos dar, o más obvio que podemos dar, que yo, por ejemplo, como hecho, el choque. Un choque necesariamente involucra dos términos que se ponen en relación, dos vehículos
que se ponen en relación, pero también cualquier hecho, cualquier acontecimiento del cual tengamos alguna experiencia supone la puesta en relación de dos términos, ¿sí? Finalmente, el tercer orden de fenómenos, el tercer orden por el cual la tercera manera por el cual el ser humano hace una experiencia de lo real es el orden de la terceridad, ¿sí? Que para Peirce la terceridad es el orden de las ideas o el orden de las leyes, ¿sí? Que es el orden de lo mental. Y en el caso de las ideas que el ser humano tiene acerca de lo real, lo mental como esa tercera manera que tenemos de experimentar la realidad, involucra necesariamente para Peirce la puesta en relación ya no de dos términos, sino de tres términos. ¿Sí? O sea, de tres términos, ¿por qué? Porque en el orden de la terceridad ya intervienen los juicios que el ser humano elabora acerca de lo real. Desde este punto de vista, un ejemplo que se podría dar, piensen en una situación hipotética. De repente vamos caminando por la calle y vemos en la pared pegado un afiche con la imagen de un rostro, ¿sí? de un rostro humano. En ese sentido tendríamos una primera experiencia de lo real desde el punto de vista de las cualidades o de las sensaciones, ¿sí? Allí el sentido de la vista me ofrece la imagen de un rostro, y allí tenemos algo del orden de la primeridad. Ahora bien, ese rostro en realidad está asociado a una cierta identidad personal, es el rostro de alguien, ¿sí? Entonces allí tenemos una relación entre dos términos, el rostro por un lado y una cierta identidad. Imagínense, por ejemplo, un candidato político, X, puede ser Mauricio Macri, puede ser Cristina Fernández de Kirchner. Entonces allí ya tenemos la postulación de un hecho, de un existente, ¿sí? De repente la candidatura política de ese sujeto, ¿sí? La publicación de esa candidatura a través de la difusión de su rostro en un afiche en la vía pública. Allí tenemos un existente, ¿sí? Y finalmente, cuando veo el rostro y asocio ese rostro con la identidad del sujeto portador de ese rostro, surge en mi mente una idea, ¿no? Surge allí una idea, un juicio acerca de ese hecho o acerca de ese existente. Puede ser un juicio favorable, puede ser un juicio desfavorable, puede ser una opinión acerca de la política, el estado de la política en Argentina, ¿no? Pero de repente allí surge o tenemos una experiencia de lo real ya bajo la forma de una idea que, como tal, el orden de las ideas, repito, el orden de las terceridades, supone siempre la puesta en relación como mínimo de tres términos, ¿sí? Ahora bien, para Peirce, todo conocimiento, todo pensamiento acerca de lo real, toda idea que surge en la mente humana acerca de lo real, tiene naturaleza semiótica, tiene naturaleza sígnica. Para Peirce, todo pensamiento se construye, se conforma como signo. Y por lo tanto, cualquier tipo de conocimiento que tengamos de lo real va a ser de naturaleza semiótica, ¿sí? Con lo cual llegamos a un corolario fundamental para entender la propuesta de Peirce, y es que en el marco del pensamiento peirciano, toda teoría del conocimiento es una teoría semiótica, es una teoría acerca del funcionamiento de los signos. Esto está dicho muy claramente apenas empiezan la lectura del texto de Alejandra Vitale, que me permito citar muy brevemente. Apenas en el primer párrafo del texto de Alejandra, ustedes pueden leer lo siguiente. Dice:
Charles Peirce elaboró una extensa obra de carácter fragmentario en la que siempre buscó construir y fundamentar una teoría de los signos como el marco para una teoría del conocimiento. ¿Sí? El único pensamiento que puede conocerse, sostiene Peirce, es pensamiento en los signos, y como un pensamiento que no puede conocerse no existe, todo pensamiento debe existir necesariamente en los signos. Dicho de otro modo, no podemos pensar sin signos. ¿Sí? Entonces aquí está la clave y la pertinencia de una teoría semiótica en el marco de la filosofía persiana. ¿Sí? Una teoría semiótica necesariamente es una teoría en relación a cómo el hombre conoce lo real. Y aquí tienen que tener el cuidado de hacer el siguiente distingo, ya para ir cerrando este audio. Decir que todo conocimiento de lo real, digamos, involucra o supone el funcionamiento de los signos, todo conocimiento de lo real es semiótico, no quiere decir que toda experiencia que tengamos de lo real está mediada por signos. Ya lo dice claramente Peirce. Hay tres maneras o tres modos por los cuales el ser humano tiene una experiencia de lo real. Uno es bajo la forma de cualidades o sensaciones, el otro es bajo la forma de hechos o de existentes, y la tercera experiencia que podemos hacer de lo real tiene que ver con el conocimiento de lo real a través de los signos. ¿Sí? La teoría semiótica entonces tiene que ver con esta tercera dimensión, ¿sí? Con esta tercera manera en la cual experimentamos lo real, que tiene que ver con el conocimiento que construimos de lo real, que, para cerrar, siempre para Peirce, es de carácter o de naturaleza semiótica. Esto nos deja en la puerta de la segunda tricotomía fundamental de la propuesta persiana, que tiene que ver con la definición de signo que propone Peirce y que también, por supuesto, involucra una relación entre tres términos. Pero de esto nos vamos a ocupar, me voy a ocupar en el próximo teórico. Bueno, iniciamos este segundo teórico sobre la fundación semiótica de Charles